Seguramente Daniel estaba equivocado. Deben haber dicho que invitara a algún hermano de peso y él invitó a un gordo. Pero vamos a tratar de mirar juntos el capítulo 13 de Nehemías para darle un cierre. ¿Te parece bien, Adolfo? Bien. Primero quiero agradecerles mucho la invitación. Sí, me siento como en casa, pero en una casa que hace bastante que no habito. Hay muchas personas que yo no conozco o conozco muy poco, pero sé que son hermanos en la fe y eso es suficiente para mí. Y también para que yo me sienta cómodo en medio de ustedes. Gracias otra vez por la invitación, Dani. Y en él a toda la iglesia. Ustedes estuvieron viendo estos últimos domingos, no sé exactamente cuántos, pero entiendo que hace 2 meses más o menos. Estuvieron viendo el libro de Nehemías. Una historia muy veraz, de mucho realismo, porque esta historia la escribe el mismo actor principal de esa historia. Nehemías escribe no lo que le contaron, lo que pudo recabar por ahí, lo que sospecha que pasó, escribe lo que él vivió y nos deja registrados en su libro toda esa historia de reconstrucción que hubo en Jerusalén. Para nosotros son importantes las historias, a pesar de que la Biblia no es un libro de historia, ni de geografía, ni de ciencia. Las historias bíblicas son importantes para nosotros. Y lo sabemos porque el Señor Jesús mismo citó en algunas circunstancias pasajes del Antiguo Testamento. Bueno, nosotros estamos tratando de ver eso esta mañana. Lo hicieron a través de todos estos últimos domingos y vamos a intentar hacerlo otra vez. La historia es importante para nosotros porque nos da la posibilidad de poder comparar la experiencia del pueblo de Israel con nuestra propia experiencia, de nuestra vida en comunión en la iglesia o aún de nuestra vida personal de comunión con el Señor. Entonces, los aciertos de las historias bíblicas y también los errores que estas personas cometieron son importantes para nosotros. Los aciertos para imitarlos, los errores para evitarlos. A lo largo de toda la historia, Satanás ha estado tratando de destruir al pueblo de Israel. Toda esta tarea de Nehemías se desarrolló en un ámbito de belicosidad, de oposición, de mucha dureza para cada uno de los que participaban de la obra. Tanto que nos cuentan en algún párrafo que con una mano construían y con la otra tenían en sus manos un arma para poder defenderse de los que los atacaban. Bueno, nosotros, para hacer la comparación con nuestra vida, dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que la experiencia de ese pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, puede ser parangonada con nuestra propia experiencia de estos días, porque también nosotros somos el pueblo de Dios. Recordar la historia me parece sobreabundar en algunas cosas que ustedes ya conocieron, pero una apretada síntesis. En el capítulo 1 vieron cómo llegan las noticias de la destrucción de Jerusalén a oídos de Nehemías. En el capítulo 2, Nehemías se pone en contacto con Artajerjes, que era el rey persa que gobernaba en Susa, para pactar la posibilidad de que él pudiera regresar a Jerusalén para hacer una reconstrucción de la ciudad que estaba tan destruida. En el capítulo 3 comienza la reconstrucción y van pasando cosas hasta que el capítulo 10, que recuerdo fue el capítulo que Bruno nos habló el domingo pasado, los israelitas se comprometen
delante del Señor a modificar todas las cosas que estaban en contra de su voluntad, todas las cosas que eran un error, lo presentaban frente a Dios y decían, de ahora en más no lo volveremos a hacer. Entonces Nehemías, viendo que la actividad estaba encarrilada, que el pueblo había entendido cuál era el mensaje y cuáles eran sus errores, y que estaban dispuestos a no repetirlos, entonces Nehemías vuelve de nuevo a Susa, porque el acuerdo que tenía con Artajerjes era que por un tiempo él venía a Jerusalén, pero tenía que regresar. Vuelve otra vez a Susa, y en el interín, mientras él estaba de regreso con Artajerjes, otra vez llegan a él noticias de que las cosas se habían empeorado. No sabemos cuánto tiempo, o cuántos años tal vez, haya estado Nehemías en el interín entre el capítulo 10 y el capítulo 13. Pero lo cierto es que en ese periodo, que no podemos magnificar, que no podemos medir, en ese periodo el pueblo volvió otra vez a cometer los errores del pasado. Y entonces llegamos al capítulo que hoy nos toma por la atención, que es el capítulo 13. Y yo quisiera leerlo al capítulo y todos vamos a leer juntos con atención para que no tengamos que volver a repetir algunas cosas. Antes de leer la palabra de Dios, les invito a que hagamos una oración para pedirle al Señor que nos dé luz, claridad sobre lo que leemos. Gracias, Padre, por tener en nuestra mano la Biblia, por tener tu palabra a disposición y con libertad. Te rogamos que nos des luz para que podamos comprender lo que quieres enseñarnos esta mañana y que eso sea para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice el capítulo 13 de Nehemías: Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito que él con los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo por él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Salemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice
en la casa de mi Dios en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén un día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones, porque había en la ciudad tirios, son nativos de Tiro, que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo a nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abrieran hasta después del día de reposo. Y puse en las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros fuera del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ello, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos y a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. El capítulo 13 de Nehemías es el cierre de la actividad, por lo menos de esta historia que Nehemías nos cuenta. Una cosa que me gusta mucho y nosotros estamos repitiendo esta mañana es que el versículo 1 del capítulo dice que leyeron la ley de Dios. Él tenía la necesidad de corregir muchos errores, muchos desvíos que había en el pueblo, pero no lo iba a hacer en base a su experiencia, a su vasto conocimiento de lo que Dios esperaba de él. Se proponía hacerlo en base a la palabra de Dios. Y sobre lo que la palabra de Dios decía, ellos iban a corregir esos desvíos. Para nosotros es la misma situación. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, si solo nos guiamos por ella y no por comentarios, por fantasía, por lo que sea, por comentarios de otros,
por visiones que algunos dicen tener. Si nosotros nos centramos en la palabra de Dios, ese va a ser el mejor camino que podemos hacer para corregir nuestra vida. Es interesante pensar en este momento cuál fue la respuesta del Señor Jesús cuando fue tentado por Satanás en el monte. Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso era lo que necesitaban, fijarse con atención cuáles eran las palabras que salían de la boca de Dios en este momento para corregir todos los problemas. Me parece que uno de los temas centrales del desvío era la mezcla con los pueblos extranjeros. Y clasifiqué la mezcla en tres tipos o en tres ítems. En el versículo 3 habla de una mezcla general, la mezcla de pueblo con pueblo. La ley, Dios le había dicho en Deuteronomio a este pueblo que no debían juntarse con los pueblos extranjeros. Dice Deuteronomio 23, 3 y 4, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, y de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Les está diciendo, los moabitas y los amonitas eran los pueblos que los rodeaban y eran los que los hostigaban en el momento de querer hacer la reconstrucción. Y le está diciendo, miren, no se junten con ellos porque ellos no fueron generosos, no fueron solidarios, no fueron empáticos con ustedes cuando ustedes salieron de Egipto y caminaban por el desierto. Mirado así, casi que parece una venganza. Vos no nos atendieron, no nos trataron como corresponde, nosotros tampoco lo hacemos. Pero no era ese el sentido de la prohibición del Señor. Quiero recordarles que Josué fue el líder que introdujo al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Y dice el libro de Josué, en el capítulo 23, cuando Josué ya era un anciano, que él hizo una apelación, dejó un mensaje para el pueblo, ya pronto a partir. Y escribió la palabra de Dios en el capítulo 23, 13 de Josué. Dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ya no estaba hablando de venganza. Estaba hablando de las situaciones negativas que representaban para los israelitas el juntarse con los otros pueblos. Y dice que eran un lazo, que podían ser un lazo, un tropiezo, un azote o espinas para los ojos. Acuérdense del lazo. Así que la orden estaba clara y ellos estaban leyendo el texto bíblico y la orden era no mezclarse con los otros pueblos y daba las razones por las cuales no debían hacerlo. Ahora el versículo 25 también habla de no mezclarse, pero ahora es como más puntual la orden y está hablando de la vida en sociedad, de las parejas, de los matrimonios. Cuando el Señor dice que no convenía que ellos se juntaran con otros pueblos, que no se casaran hombres y mujeres de cualquiera de los dos lados, en realidad no estaba tratando de hacer una raza perfecta. Esa era la intención de los nazis en su momento. Ellos querían que perfeccionar la raza de alguna manera, de manera que se destacaran por encima de la media de lo que había en el mundo. Esa no era la intención del Señor. No era esa la intención de Dios. Y hay pruebas de eso.
La razón por la cual no debían juntarse unos con otros es porque los intereses de unos y otros eran distintos. Y si la persona que venía de afuera del pueblo no tenía la intención de alabar, de glorificar a Dios, de rendirse ante el Dios verdadero y abandonar todos los dioses paganos a los cuales estaban adscriptos, entonces si esa actitud no existía, tenían que ser rechazados. Ahora, nosotros tenemos ejemplos en la palabra de Dios, por ejemplo el de Ruth. Ruth era moabita, pero Ruth fue una mujer de Dios, fue una mujer valiosa para la obra de Dios en su momento. Y el hecho de no ser del pueblo de Israel no fue un obstáculo para que lo hiciera, porque ella tenía una actitud pro Dios y no contra Dios. Rahab, la ramera, cuando entraron en la tierra prometida, era una mujer cananea. Y ustedes saben que la línea genealógica del Señor pasa por ella. Fueron admitidas dentro del pueblo de Israel en los dos casos, a pesar de no ser israelitas de nacimiento. Así que la cuestión no era no juntarse por no hacerlo, no juntarse porque somos mejores, no juntarse porque vamos a tratar de perfeccionar esta raza que compartimos, esta etnia que compartimos. No era esa la razón. La razón era que normalmente lo que pasa es que cuando una persona se acerca a un hijo de Dios, a un hombre de fe, probablemente sea un problema para ellos. Entonces, para evitar todas esas dificultades que podían presentarse, la orden de Dios era no casarse. A pesar de que habla mucho de las mujeres extranjeras, si escuchamos bien en la lectura, también hablaba de hombres extranjeros. Así que el matrimonio se daba de las dos maneras, digamos. Hombres de Israel con mujeres extranjeras, hombres de extranjeros con mujeres de Israel. Así que la cuestión no es demonizar a las mujeres tampoco, ¿no? Esa no era la historia. La historia era no juntarse, no arriesgarse a entrar en una relación de intimidad como es la del matrimonio, que terminara siendo perjudicial espiritualmente para la parte de los israelitas. Les dice también Nehemías en ese momento, les habló de Salomón. Y ustedes saben, Salomón fue el hijo de David. Y Salomón fue un sabio hombre de Dios. Él le pidió sabiduría a Dios y la tuvo por encima de todos los demás. Salomón fue el que edificó el primer templo, ese que había sido destruido por Nabucodonosor, lo había construido Salomón en su tiempo. Pero Salomón, a pesar de toda su sabiduría, a pesar de toda la gloria que tenía como rey de Israel, sucediéndolo a su padre David, Salomón también cayó. Y dice el texto que Salomón tuvo varias esposas. No sé si voy a decir un número y no sé si me equivoco. Creo que tuvo 3.000 esposas Salomón. Pero tuvo esposas que no eran del pueblo de Israel. Y Salomón terminó edificándoles un templo a cada una de esas mujeres para que adoraran a los dioses que ellas habían traído de sus pueblos vecinos. Y terminó siendo eso un problema para Salomón. Él terminó adorando a dioses paganos. La Biblia dice que el que cree estar seguro mire que no caiga. Salomón cayó. El que uno menos podía imaginar, en el que uno menos podría pensar, en el que tenía todas las condiciones naturales y espirituales que Dios le había dado para conducirse en la vida, él también cayó. ¿Por qué no debían cuidarse los israelitas de la época esta de Nehemías, si hasta Salomón había caído en la trampa? Entonces, no miremos ligeramente la cuestión, no lo veamos como segregando a otra gente. No, esa no es la intención. La intención es mantenerse puro delante del Señor
y la forma de hacerlo era evitando todos los riesgos de mezclarse con los pueblos vecinos. Y una tercera manera de mezclarse, y tal vez este sea el colmo de todos, está en el versículo 8, y es el caso de Tobías. Dijimos y leímos en Deuteronomio que el pueblo de Israel no podía mezclarse con moabitas y con amonitas. Tobías era moabita. Y él no hubiera podido tener ingreso fácilmente a la sociedad de Jerusalén si no fuera por un pecado que cometió Eliasib, que era el sacerdote. Eliasib se relacionó con Tobías en un parentesco y eso hizo que fuera flojo, que fuera débil, que accediera a que Tobías usara una cámara del templo. Estamos hablando del sumum de la invasión, del sumum de la mezcla, de lo más grave que se puede imaginar. En la casa de Dios vivía el enemigo, Tobías. Les dije que guardaran la palabra lazo porque para Eliasib el pecado fue un lazo, porque se vio atrapado en la situación de darle a Tobías ese lugar que era sagrado, era la casa de Dios en el templo, a causa de su parentesco. Entonces digo, no es gratis mezclarse con los que no son del Señor. Porque producen problemas graves dentro de la congregación. Y así como pasó en el pueblo de Israel con Tobías, podría pasarnos a nosotros en nuestros días, en la congregación, pero también en nuestra vida. Porque a veces nosotros le damos cabida al enemigo en nuestra vida. Y ese corazón que debería estar vacío de todas esas perversidades y a disposición del Espíritu Santo para que se mueva con libertad, está ocupado con otras cosas que son perjudiciales para nuestra vida espiritual y que no edifican. Bueno, Tobías estaba en la casa de Dios y había ocupado un lugar que era destinado a los diezmos que el pueblo daba. Y en el versículo 10 habla de las contribuciones. Y yo me pregunto, el pueblo de Israel, ¿por qué no daba los diezmos? ¿Sería que no querían hacerlo, que sentían que no era su obligación? ¿Sentían que no correspondía? O tal vez el hecho de que la habitación donde debían guardar esos diezmos estaba ocupada. No digo que haya sido esa la única razón, pero me llama la atención porque dice que cuando Nehemías retiró a Tobías de ahí, literalmente le tiró todas las cosas a la calle, cuando Nehemías hizo eso, el pueblo dio el diezmo con alegría. Con lo cual me da a pensar que lo hubieran hecho también antes, pero no lo hicieron en parte, si quieren, en parte, porque el lugar destinado para eso estaba ocupado. Me gustaría decir dos cositas nada más acerca del diezmo, porque es una enseñanza desvirtuada que muchas veces escuchamos en algunas congregaciones. Los israelitas tenían 3 diezmos para dar: el diezmo de los levitas, el diezmo de las festividades y el diezmo de los pobres. Funcionaba así: 10% de lo que habían ganado para los levitas. ¿Por qué los levitas necesitaban ese dinero? Porque en el reparto de tierras, cuando entraron en la tierra prometida, los levitas no tenían tierra. Porque los levitas estaban encargados del sacerdocio y de toda la parte espiritual del templo. Entonces,
como dice la palabra de Dios, que el obrero es digno de su salario, los levitas, que no tenían tierra para cultivar, que no tenían nada para ofrecer de patrimonio, necesitaban mantenerse. Y la forma de mantenerse era con el aporte del pueblo, que les daba el 10% de lo que ganaban. 10%, el primer diezmo de los levitas. Segundo diezmo, el diezmo de las festividades. Cada vez que se reunían para Pentecostés, para las fiestas nacionales que el pueblo tenía, tenían que sostenerse con ese diezmo que los habitantes de Israel daban. 10 para los levitas, 10 para esta festividad, y ya vamos en 20. Pero también había un tercer diezmo, que era el diezmo para los pobres. Y dice la palabra de Dios que el diezmo de los pobres funcionaba así. Cada 3 años daban el 10% del último año para los pobres. Con lo cual, si lo repartiéramos en los 3 años, sería 33. Así que si solo habláramos de diezmos, tendríamos que pensar que estamos ya arriba del 23%. Ahora, cuando hablamos de diezmo, no estamos hablando de ofrenda. Eran dos cosas bien distintas para el pueblo. Ofrenda, por ejemplo, fue cuando el pueblo tenía que construir, cuando David iba a construir el templo, más tarde Dios no lo permitió, pero lo hizo su hijo, dice que el pueblo ofrendó sin porcentajes. El pueblo ofrendó para la construcción del templo. En esas condiciones de ofrendas libres, lo que dicta el corazón, en algún momento tuvieron que decirle al pueblo: mire, vaya, no traigan nada más, que ya es suficiente. Parece que la orden para el pueblo de Israel fuera una y para nosotros otra, pero para nosotros que estamos en el tiempo de la gracia es la misma. Las ofrendas que nosotros damos también son lo que dicta el corazón. Es voluntario, el diezmo era obligatorio, pero nosotros tenemos que pensar en el diezmo como ley, eran por ley en realidad, pero era como un aporte a la nación, digamos. No tenemos que perder de vista que la ley que Dios le dio al pueblo era una ley que tenía contenido espiritual, pero también social y político. Esa era la única ley que tenía el pueblo. Entonces, la forma de sostener el Estado, lo digo de una forma para que nos entendamos, la forma de sostener las actividades del Estado eran los funcionarios. Recuerden que Israel era un pueblo teocrático. Los funcionarios de ese Estado eran los levitas. Las actividades especiales que hacían en las fiestas que celebraba la nación con periodicidad anualmente, también eran parte de la organización del Estado. Y el diezmo para los pobres era la parte de acción social del pueblo. Así que el diezmo no tenemos que pensarlo como algo que nos pueda ser impuesto hoy a nosotros. El diezmo era lo que le daban al Estado de Israel, que no existía, pero para entendernos, eso era el diezmo. Nosotros también tenemos que pagar impuestos, ¿no es cierto? Y no dejamos de pagar impuestos nunca, porque cuando el Señor estuvo también, dijo que había que darle al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios. Así que la presión tributaria que tenían los israelitas era más que el 23%. Les podría decir algo más. Por ejemplo, cuando tenían que cosechar, los israelitas no podían cosechar lo que estaba en los rincones de los campos y no podían levantar lo que se caía al piso. Así fue como Ruth se alimentaba. ¿Te acuerdan que iba a espigar al campo de Booz? Perdón por el tuteo. Perdón. Iba a espigar al campo de Booz. Ella levantaba esas espigas que habían caído o usaba las del rincón de los campos. Eso también era impuesto.
Podían haber ganado un poco más, pero no lo podían hacer. Tenían otra cosa más. Los israelitas tenían que trabajar 6 años y al 7º día dejar descansar la tierra. Y ese año había que vivir de los ahorros. No había ingresos. Quiero decir, eso era presión tributaria, eso era lo que era sostener la actividad de la organización del pueblo. Nosotros tenemos que pensar en otra cosa, en las ofrendas libres, las que dicta el corazón, las que frente al Señor nosotros sentimos que es nuestra responsabilidad darlas. Cierro el paréntesis bastante grande. Pero así es como los israelitas tenían que dar el diezmo. Cuando se liberó la habitación de Tobías, dice que el pueblo ofrendó al Señor con alegría. El tercer problema para reformar era la falta de respeto al día de reposo. Ellos tenían la orden de que trabajaban 6 días y el 7º día descansaban. Del mismo modo que Dios lo hizo en la creación, ellos tenían que hacerlo todas las semanas de su vida. Bueno, parece que en ese momento había un poco de necesidad, entonces entendieron que mejor trabajemos también el día de reposo, porque así tenemos unos ingresos un poquito más altos. Y la orden era no trabajar el día de reposo. Me gusta que Nehemías haya leído el texto bíblico y no se haya guiado por comentarios de rabinos y esas cosas. Por ejemplo, hay un consejo, digamos, de parte de los rabinos que se llama Kabbalah, y es la forma en que los rabinos entienden que hay que actuar para respetar la ley. Algunas son exageradísimas. Por ejemplo, dicen que el día de reposo no se puede llevar carga, y algunos de ellos no llevan nada en los bolsillos, porque cualquier cosa que llevaran en el bolsillo es una carga. Bueno, al límite de eso, muchas otras cosas también. Pero Nehemías no hizo eso, no estuvo pensando en qué dijo el rabino y cómo nos manejamos. Lo hizo siempre a partir de la palabra de Dios. Bueno, con esta gente que no respetaba el día de reposo, tomó actitudes duras. Algunos dicen que los agarró de los pelos. Pero lo que quería era restablecer el orden dentro de la ciudad. Y entonces ordenó que se cerraran las puertas cuando empezaba el día de reposo. El que estaba adentro bien, el que estaba afuera no entraba. Y se volvían a abrir cuando terminaba el día de reposo para que pudieran circular libremente. Ahora, la gente que comerciaba, que se quedó se quedó afuera y no pudo entrar, entonces dice que en días posteriores, en otros días de reposo, se mantenían expectantes afuera del muro que Nehemías ya había reconstruido y estaban a ver si podían pescar algo. De ahí también lo sacó Nehemías. No solamente sacó los que estaban adentro de la ciudad, sino que también sacó a esos que estaban afuera y que eran potenciales problemas para el pueblo. Bueno, los aburrí bastante con todo esto, pero la historia era recuperar la normalidad, y la normalidad era cumplir con la ley de Dios. Y Nehemías fue un hombre fiel. Escuché un comentario de un hermano que decía: el problema del desvío del pueblo de Israel ocurrió cuando Nehemías se había ido a Susa. Quiere decir que el líder no estaba en el pueblo y por eso ocurrieron las cosas. Pero también decía este hermano, no es una cosa nueva esta. Al pueblo de Israel se le había pasado esto en el desierto. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley? ¿Qué pasó abajo? El pueblo hizo un becerro para adorar.
tampoco estaba el líder del pueblo, pero él no estaba de paseo, no se había de vacaciones, estaba en contacto con Dios y esperando recibir las instrucciones para el pueblo. Así que no estoy haciendo cargos ni sobre Nehemías ni mucho menos sobre Moisés, pero cuando uno está encargado de alguna actividad es mucho mejor que uno esté atento todo el tiempo, porque muchas veces cuando no está atento es cuando ocurren los desvíos. Y esa fue la historia de Nehemías. Una historia que nos parece lejana, pero que sin embargo es tan cercana porque los riesgos y los problemas que él enfrentó son más o menos los mismos que tenemos hoy en día. Si yo tuviera que ponerle un título a este capítulo, a este libro, o a esta historia, mejor dicho, de Nehemías, diría que es restauración o reconstrucción. No voy a decir reconstrucción nacional porque suena feo. Hay una época de la historia que ese mote se usó políticamente y no me gusta. Pero eso fue lo que hizo Nehemías. Fue para reconstruir lo físico, la ciudad, y lo espiritual, los corazones de cada uno de los israelitas. Y se ocupó de las dos cosas. Pero me gusta mucho la palabra restauración, porque restaurar es como construir sobre las ruinas. Cuando alguien restaura un cuadro famoso, lo que hace es, sobre la obra que hizo el artista y que está deteriorada por lo que sea, humedad, paso del tiempo, lo que sea, se vuelve a construir ese pedacito de la obra que está dañado. Y yo creo que Dios hace eso con nosotros. Cuando nos restaura, actúa sobre nuestras ruinas, sobre nuestros defectos, sobre nuestros problemas, sobre nuestros desvíos, y construye adentro nuestro ese hombre que Él espera que seamos, esa mujer de fe que espera que sean. Y lo restaura de tal manera que lo hace a nuevo. No es otra persona, no nos cambia por nada. Nosotros no somos descartables. Lo hace trabajando, operando con poder y con amor en la vida de cada uno de nosotros, para que seamos lo que Él espera de cada uno de nosotros. Hay un texto en Isaías, capítulo 42, versículo 3, que quiero dejarles para terminar. Dice Isaías 42, 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Y a mí me gustó mucho este texto. Y hay una canción que yo quisiera que, si ustedes me regalan 4 minutos más, escucharan. Pensando que puede ser la experiencia de cualquiera de nosotros. Ninguno es perfecto, ninguno es impecable, ninguno lo tiene todo resuelto en la vida. Todos tenemos un algo que modificar, un algo que corregir, un algo que restaurar, un algo que reconstruir. Y yo quisiera que dejarles esta canción para dejarlos pensando en que lo que fue posible en el pueblo de Israel por el servicio ejemplar de Nehemías puede ser también posible en nuestras vidas si nos ponemos en las manos de Dios. Les agradezco la atención y también la invitación otra vez y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias. Amen.
seguro para siempre. Negligente caminé sin su consejo, extravié el rumbo y sufrí por eso, pero encuentro hoy que él aún sigue aquí. Dios no quebrará, lo dijo, esta caña tan cascada, él no apagará el pábilo que humea. Expongo en su presencia mi ruinosa situación, reacciona con piedad, me ofrece sin dudar restauración. Sé que hay lucha por pelear en esta vida, y aunque haya un Dios poder para ganarla, mi pobre y débil fe parece que claudica. Cuento con su apoyo en toda circunstancia, aunque lo traiciono y me siento en falta, pero encuentro hoy que él aún sigue aquí. No quebrará, lo dijo, esta caña tan cascada, él no apagará el pábilo que humea. Expongo en su presencia mi ruinosa situación, reacciona con piedad, me ofrece sin dudar restauración. Dios no quebrará, lo dijo, esta caña tan cascada, él no apagará el pábilo que humea. Expongo en su presencia mi ruinosa situación, reacciona con piedad, me ofrece sin dudar restauración. Reacciona con piedad, me ofrece sin dudar